Vamos a hablar un poquito de economía también para ver cómo estamos arrancando este año 26, 2026. sí. Vamos a hablar con el economista, hemos hablado ya en más de una oportunidad, así que le agradecemos nuevamente a Martín Rapetti. Martín, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan desde Ushuaia. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, ¿vos todo tranquilo? Bueno, sí, son movidas, ¿viste? Las vacaciones con los chicos y todo eso. Ah, sí, disfrutando un poquito por lo menos Sí, un poquito sí, pero ¿viste? Es complicado. la Martín se quedó logística. a cargo, me parece. Sí, Martín se quedó caro. Caro conoce secretos, me parece. Claro, puede ser. Conoce internas. Martín, bueno, el dato de inflación de diciembre, te escuchaba el otro día, no me acuerdo con Jairo Stracha, para vos cuando uno analiza el cuadro completo es un dato positivo. Sí, porque pensá que, que se viene de niveles de inflación muy altos y es el más bajo desde 2017. Entonces, es como que la economía volvió a un nivel de inflación que, si bien está lejos de ser los estándares internacionales, es una inflación con la que una economía más o menos puede convivir. Obviamente queda un camino por recorrer hasta la inflación baja, o hasta la inflación a niveles internacionales, que es difícil y que justamente eso es un poco también lo que estamos viendo, ¿no? Que en los últimos 6 meses la inflación no siguió bajando, de hecho se aceleró un poquito mes a mes, eh, pero bueno, ya de golpe en enero nos está dando a nosotros que la inflación va a ser más baja en el de diciembre, o sea que Ujú. estamos en un sendero, me parece, positivo, pero que empieza digamos, esa última milla o lo que fuese, es la más trabajosa tal vez, porque cuesta mucho bajar de estos niveles de 2,5% mensual a casi cero, digamos, ¿no? Y estos más o menos aproximadamente 6 meses en donde lo que se vio fue una pequeña alza, pero cuando uno ve la curva, digamos, cada vez que presentan los gráficos, el INDEC, uno ve la inclinación hacia arriba. ¿Por qué se dio? Bueno, lo que pasa que todos los números de inflación mensual tienen siempre algún componente idiosincrático, ¿no? Siempre hay algo. Entonces, tal vez el elemento, cuando estaba muy bajo, en abril, mayo, tal vez era que fue particularmente bajo y en realidad no era que estábamos en 1,6 tendencial, sino que estábamos en realidad cerca de 2. Entonces, y justo ese mes, esos meses, por algún factor, estuvo demasiado bajo. Entonces, yo creo que hay dos elementos. Uno es ese, es que tal vez ya estábamos en el 2 o si algo, y que circunstancialmente bajó un poquito más de esos niveles, entonces parecía que seguía cayendo, entonces ese es un primer elemento. Y el segundo es que sí hubo un elemento que debe haber ayudado a acelerar la inflación, que fue que subió el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio Sí. desde abril del año pasado, que se flexibiliza el esquema cambiario con el Fondo Monetario, que pasa del nivel fijo a las bandas, el tipo de cambio subió bastante. Entonces, ese elemento claramente debe haber hecho que algo de traslado de precios ocurra, entonces ese elemento puede ser un elemento que haya acelerado un poco la inflación. Ujú. Ahora, esta inflación a la baja, ¿a qué se debe? Porque el gobierno lo va seguramente a adjudicar casi exclusivamente a la no emisión monetaria, que algunos de tus colegas ponen en duda, pero también hay algunos que lo que plantean es, bueno, entre otras cosas está el enfriamiento absoluto de la economía, los salarios que están por el piso y la ausencia de consumo. ¿Es virtuoso la forma en la que el gobierno está bajando el índice inflacionario o tiene un desafío de cómo hacer para reactivar la economía sin que después ese número inflacionario se vuelva a disparar? Bueno, nunca existe una estrategia de desinflacionaria que no tiene ningún costo colateral, digamos, ¿no? O sea, siempre algún costo tenés que pagar. O pagás porque hay recesión, o pagás porque hay atraso cambiario, o pagás porque hay desfasajes de precios, de tarifas, tarifarios. O sea, siempre hay algo que cruje cuando vos desinflás.
Sin duda, el proceso desinflacionario ha estado ayudado porque la economía en el último año se mantuvo virtualmente estancada. O sea, el nivel de fin del 2025 de actividad no difiere mucho del nivel de fines de 2024. Es una economía que creció en promedio el año pasado. O sea, si vos tomás el valor promedio de la producción a lo largo del 2024-25, es 4%, 4% y monedas más alto que el promedio del 2023. Pero si tomás el nivel de actividad que había a fin del 2024 y lo comparás con el nivel de actividad que había a fin del 2025, es prácticamente igual. O sea que la economía punta a punta no creció. Entonces, Mira. con una economía estancada, además, obviamente, ¿qué pasa? En esa economía donde no creció, hubo algunas actividades que sí crecieron y las que cayeron. La industria cayó, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, ¿qué ocurre? El elemento de recesión o de estancamiento, obviamente, más la apertura comercial, obviamente hizo que muchos precios no pudieran subir demasiado y entonces eso ayudó a la desinflación, sin duda, eso es un factor. Bueno, ahora, cuando la cosa empiece, si es que en algún momento el gobierno también toma la decisión de que se reactive un poco más, es decir, que la economía tome un poquito más de temperatura, tal vez aflojando un poco en los acuerdos salariales o alguna otra cosa, ¿no te preocupa que la estructura de los precios vuelva a aumentar? No, me preocupa más que la actividad se resienta. Si yo tuviera que elegir entre pagar un poco más de inflación y si tal cosa fuera, ¿verdad? ¿No? Si hubiera una especie si expande la actividad y es más inflacionario o se contrae la actividad y es más desinflacionario, yo prefiero, si esas son las opciones, yo prefiero que haya más actividad y un poquito más de inflación. Bien, No me parece que haya una un descalabro inflacionario en las puertas, ¿no? O sea, estamos en una situación donde la inflación ya me parece bastante contenida y lo que está demasiado contenido es el nivel de actividad. A mí sí, me preocupa mucho más eso. claro. Ahora, ¿no lo ves al gobierno muy aferrado a la idea de seguir bajando por lo menos el numerito que mes a mes muestra el INDEC? Sí, creo que el gobierno está más entusiasmado con bajar la inflación que con reactivar la economía. Creo que en la cosmovisión del gobierno eh, eso es una tarea del sector privado, o sea que la economía sola va a empezar a crecer y que lo que tiene que hacer el gobierno, encargarse del gobierno es bajar la inflación. Entonces me parece que sí, que los veo menos, sobre todo porque además es un año que no es electoral, entonces viste no pagan un costo político directo. Eh, pero Claro. bueno, Sí, es mi sí, sí. presunción. Yo. Y a todo esto, bueno, hablábamos también, sí, del tipo de cambio y las bandas, pero aparentemente desde noviembre y hasta lo que va de enero, eh, digamos que va en baja el dólar. Eso puede llegar a repercutir por ahí en algo también, inclusive en estas vacaciones en donde mucha gente se tiró a gastarlos afuera. Y ahora no hay tanto un ida y vuelta, o sea, una compra así como sostenida en la divisa estadounidense. ¿Cómo puede repercutir eso? Bueno, yo creo que el tipo de cambio está muy cerca del techo y que hay una compra que se va a tener que empezar a hacer, va a tener que aparecer un demandante, está de hecho apareciendo un demandante importante que es el Banco Central y que eso va seguramente a presionar en algún momento al alza. No es el momento por ahí más álgido de demanda. Claro. Eh, eh, Tal vez en la segunda mitad del año se vea con más claridad eso. Me parece que va a haber menos oferta, más demanda y es probable que ahí haya alguna presión en el mercado de cambios. Yo soy de los que creen que el gobierno tiene incentivos a incluso desembarazarse de las bandas en algún momento del primer semestre. Me parece que el momento ideal va a ser la, el momento de cosecha gruesa
la liquidación, que es el segundo trimestre del año, y ahí es donde hay más oferta de dólares, y ahí directamente dejar que el tipo de cambio flote sin bandas, y que no necesariamente el tipo de cambio tiene que saltar en ese momento. Entonces me parece que es como el momento ideal, porque acá lo prioritario, hablábamos recién de cuál es la prioridad del gobierno entre inflación y actividad, pero hay una prioridad suprema en este momento, que está por encima de la inflación, que es que el gobierno pueda volver a emitir deuda en los mercados de forma voluntaria, y para eso, para que el mercado esté dispuesto a comprar más deuda argentina, yo creo que el Banco Central tiene que mostrar que acumula reservas, o sea que tanto el Tesoro como el Banco Central tienen que acumular reservas. Entonces, va a haber una demanda, debería haber una demanda mucho más fuerte por parte del Tesoro o del Banco Central en el mercado cambiario, y eso me parece que a la larga va a terminar presionando al alza el tipo de cambio. Entonces, no podés al mismo tiempo controlar precio y cantidades. O sea, Claro. si vas a tener un objetivo de cantidad de dólares que vas a comprar, el precio no lo vas a poder gobernar, entonces te va a convenir pasar a flotar. Yo creo que ese es un camino muy posible del gobierno en los próximos meses. Bueno, también hay muchas variantes, ¿no? Este año particularmente también tenemos el Mundial por delante. Vamos a decir, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver porque No, tiene mucho, claro. se Sí. mueve muchísimo. Entonces, eso también va a ser a mover, sobre todo a la hora de que mucha gente va a salir a comprar, va a haber negocios, va a haber publicidades también con mucha guita de por medio. Y eso me parece que también de alguna forma deja de darle control al gobierno. Ahí ya medio que es muy muy difícil, digo yo, no sé. Sí, ese es un factor de demanda adicional del sector privado, ¿no? De las personas que quieren, por ejemplo, irse a ver a la selección a Estados Unidos. Entonces, obviamente, imagínate que además es un mundial más largo, más partidos Sí. para ver. Ujú. Si Argentina llega a la final, imagínate, son no sé, 9 partidos, creo, o Claro. 8. Y, digamos, si llenamos Qatar, imagínate Miami, ¿no? Digo, lo puede llegar a hacer. Entonces, Hermoso. bueno, no sé si se juega la final de Miami, creo que no, pero en cualquier caso lo que digo es que sí, que puede haber incluso un factor de demanda adicional por ser un año de mundial. Entonces, sí, yo creo que hay varios factores para que eso ocurra. Entonces, y la demanda, Carlos decía que está un poco fiesta la demanda en estas semanas, y Sí. es verdad, pero los argentinos chupan Ahorran el en dólar como, dólares. como esponjas, Sí. ¿viste? Entonces, Estamos tomando carrera en todo caso. claro, yo no me dormiría en los laureles pensando que ya está, que la compra de dólares fue Ya está el furor. motivo de temores, de riesgos. ¿No? Eso yo creo que hay que pensar con la idea de que la demanda de dólares del sector privado para ahorrar va a seguir siendo fuerte, por más que la inflación haya bajado, por más que los riesgos electorales hayan caído, eso va a estar ahí, y entonces, bueno, nada, hay que trabajar pensando con esa idea. Ujú. Bien, excelente. Bueno, y entonces es un buen momento para comprar. Compren ahora. Ay, Martín, es un año El que puede. que se avisora que pueda ser de crecimiento, de mayor actividad para este 2026. Yo creo que no veo ningún factor demasiado expansivo en la actividad. No veo, o sea, pensar que yo lo que creo es que el tipo de cambio le va a ganar un poquito a la inflación a lo largo del año. Eh, y los precios, como se quitan subsidios a la energía eléctrica, al gas y al transporte, sobre todo Mm. en el AMBA, eh, pensar que los precios de las tarifas de servicios públicos, transporte, energía y gas, van a subir más también que la inflación. Entonces, si sube más el tipo de cambio y las tarifas, le queda difícil al Claro. salario también ganar la inflación, porque finalmente el IPC es un promedio de precios y no pueden todos los precios ir por arriba del promedio, o sea, algunos tienen que ir por debajo. Entonces,
no necesariamente estoy diciendo que el salario vuelva a caer este año, pero no le veo mucha posibilidad de que gane mucho. Entonces, con un salario en términos reales, un poder adquisitivo relativamente quieto, sin demasiado margen para ganar, es difícil que la actividad interna tenga mucho empuje. Sobre todo además porque con la apertura va a haber más competencia con importados. Entonces, veo un año de muy suave crecimiento, si es que hay. Bien. Martín, gracias por tu tiempo, muy amable en atendernos. Un placer, Que sigas muy bien. Saludos. Hasta luego. Saludos. Chao, chao. Martín Rapetti, economista, director ejecutivo de Equilibra, una consultora que suele estar siempre, sobre todo el último año, muy cerca de, cuando adelanta cómo va a ser el índice inflacionario, muy cerca de lo que De termina pronósticos, ocurriendo, sí. claro. En base a los análisis y justamente que hacen las consultoras, bueno, Equilibra suele acertarle. Está diciendo que ellos ven en enero un poquito más bajo que diciembre. Ujú. Y como es el diciembre más bajo desde el 2017, lo ve como un dato positivo, el 2,8% Obvio. de inflación que hubo en el mes de diciembre, a pesar de que cuando uno ve más o menos desde junio, julio para acá, lo que ves es una curvita ascendente, tranquila, pero ascendente al fin. Sí, sí. Y sin mucha posibilidad de romper el 2%, ¿no? Que es, bueno, ese es el tranco final que cuesta.